Te voy a contar algo que me jodió la vida en apenas una frase. Ni fue mi mujer. Ni un amigo. Fue el portero del edificio. Era jueves, las 19:45. Yo venía del gimnasio, sudado, con la mochila colgando de un hombro, pensando en que íbamos a cenar esa noche. Me crucé con Andrés, el portero, que me miró raro. No raro de buenas tardes, Rubén, sino raro de no sé si decírtelo o callarme la boca. Me paré, le saludé, y sin más, me suelta. ¿Ya se fue tu primo? Me quedé congelado. ¿Mi primo? ¿Qué primo? Le solté mientras me quitaba los auriculares. El que viene a verte, bueno, a ver a Clara, que ha estado viniendo bastante esta semana. Pensé que era familia. Lo dijo sin maldad, como el que comenta que está nublado. Me quedé tan quieto que la gente tuvo que rodearme en la entrada. No dije nada. Subí a casa con una sola frase en bucle, el que viene a ver a Clara. Y ahí me quedé, en el ascensor, escuchando cómo mi cabeza empezaba a llenar huecos sin que yo lo pidiera. Las duchas de media hora. Las risitas sin contexto. Las cenas que ya no eran a dos. Las siestas con la puerta cerrada. Subí. Entré como si nada. Clara estaba en el sofá viendo una serie, con una mantita y un bol de palomitas, como si todo estuviera bien. Y ahí empezó todo. No cuando encontré pruebas. No cuando revisé su móvil. Empezó cuando un portero me habló de un primo que no existía. Y lo peor no fue lo que descubrí después. Lo peor fue cómo me cambió el cuerpo ese día. Cómo, de pronto, mi casa ya no era mi casa. Subí a casa con el estómago apretado, no sabía si por hambre o por nervios, pero al entrar y ver a Clara tumbada en el sofá, me di cuenta de que esa tranquilidad suya me molestaba más que cualquier sospecha. Tenía la televisión puesta, el pelo recogido de forma desordenada y una expresión relajada, como si el día hubiera sido una sucesión de cosas sin importancia. Me saludó como siempre, con un ¿qué tal el gym?, mientras metía la mano en el bol de palomitas. Le respondí con un normal, mucha gente, y me fui directo a la ducha, sin mirarla. No porque quisiera esconder mi reacción, sino porque aún no sabía cómo gestionarla. Quería pensar. No saltar sin pruebas. No hacer el ridículo. Pero tampoco tragarme algo que, si era verdad, iba a cambiarme la vida. Durante la ducha repasé el comentario de Andrés. No tenía por qué significar nada. Tal vez un amigo suyo vino a verla, alguien del trabajo, o simplemente un vecino que confundió con un familiar mío. El problema no era lo que dijo, sino lo que activó. Mi cabeza. Mi memoria. Y esa especie de intuición que solo aparece cuando algo ya viene torcido desde antes. Clara había cambiado. No de forma radical, pero sí en lo cotidiano. Desde hace unas semanas, o quizá meses si era honesto, había una distancia que no era de rutina ni de desgaste. Era otra cosa. Menos contacto, menos preguntas, más excusas, más ausencias. Y yo, en lugar de preguntar o investigar, me fui adaptando. Como si la indiferencia fuera un colchón cómodo donde tirarse a dormir sin pensar. Salí de la ducha y me sequé sin apuro. Me tomé mi tiempo, como si retrasar ese momento me fuera a dar respuestas. Me puse ropa cómoda, bajé a la cocina a por una cerveza y volví al salón. Clara seguía viendo su serie, ni se inmutó cuando me senté. Le pregunté qué había hecho en el día, solo para medir la respuesta. Me dijo que había estado en casa casi todo el día, trabajando desde el ordenador, que solo salió a por algo al supermercado y luego volvió a engancharse con la serie. La miré sin decir nada, como si ese relato no tuviera ninguna fisura. Pero lo tenía. Andrés había dicho que ese hombre había venido varias veces en la semana. Clara decía que casi no salía. Una de las dos cosas era mentira.
Y yo ya no podía permitirme seguir actuando como si no pasara nada. Decidí no preguntarle directamente. No quería que se pusiera a la defensiva ni que se armara con excusas antes de tiempo. Prefería observar, escuchar y esperar. Si había algo, saldría. Y si no, mejor no haber dicho nada. Pero algo dentro de mí ya había hecho clic. Me acosté sin buscar contacto, sin siquiera rozarle el brazo. Ella tampoco hizo nada por acercarse. Se dio la vuelta, apagó la luz de su lado y se quedó dormida en menos de 5 minutos. O fingió dormir, que a veces es lo mismo. Yo, en cambio, me quedé mirando al techo con los ojos abiertos, intentando recordar si había pasado por algo parecido antes. Nada tan concreto. Nada tan silencioso. A la mañana siguiente, salí antes de lo habitual. Fui al trabajo, pero en realidad no hice mucho. No podía concentrarme. Mi cabeza estaba en otra parte. A media mañana, le mandé un mensaje a Andrés. Le pregunté si había visto al primo de nuevo. Me respondió con un audio. Su tono era entre curioso y apenado, como quien siente que ha metido la pata sin querer. Me dijo que el tipo había venido el lunes, el martes y el miércoles. Que subía siempre solo, que Clara lo recibía en bata o con ropa de estar en casa y que se quedaba entre 1 hora y 2. Que no escuchaba ruidos raros, pero que era evidente que ella no lo escondía y que por eso él pensó que era alguien de confianza. Le agradecí el mensaje y no le volví a contestar. Me sentí como un imbécil. ¿Cómo es posible que alguien de fuera vea más que yo? ¿Cómo puede ser que mi mujer reciba a un tipo 3 días seguidos y yo no tenga ni idea? Empecé a dudar de todo. De sus horarios. De sus reuniones. De sus paseos por el barrio. Y también de mí. De mi capacidad de ver lo evidente. Me pasé el resto del día como un autómata. Hice como que trabajaba, pero solo pensaba en cómo seguir. Ya no quería certezas, quería la verdad. Aunque doliera. Esa noche le dije que me iba a quedar trabajando hasta tarde. En realidad, fui a casa de un amigo, Marcos, que vive en el edificio de enfrente. Le pedí que me dejara usar su balcón y sus prismáticos. No me preguntó mucho, solo me dijo: si sospechas, tienes derecho a saber. Desde ahí tenía una vista perfecta del balcón de mi casa, del portal, de todo. A las 17:50, Clara salió al balcón, miró hacia la calle y volvió a entrar. A las 18:03, un hombre joven, más o menos de su edad, subió al edificio. Llevaba una mochila pequeña. No lo vi bien, pero no parecía perdido. Sabía a dónde iba. 20 minutos después, la luz del salón se apagó. No era una prueba. Pero para mí, lo fue. No porque la luz se apagara, sino porque Clara no se molestó en hacer nada por ocultarlo. Ya no tenía miedo. O le daba igual. O pensaba que yo jamás sospecharía. Me quedé allí 1 hora. A las 19:15, el tipo salió. Tranquilo. Sin apuro. Y Clara ni siquiera lo despidió en la puerta. Eso fue lo peor. La rutina. La normalidad. Como si fuera algo que hacían cada semana. Me fui a casa sin hablar con Marcos. Ni una palabra. Crucé la calle. Entré en casa. Clara estaba en la cocina, preparando una ensalada. Me saludó como si nada. Me dijo que pensaba que iba a trabajar hasta tarde. Le dije que terminé antes. Y no dije nada más. Cenamos en silencio. Me metí en la cama con una sensación que nunca había tenido en mi vida. No era tristeza. No era ira. Era otra cosa. Frialdad, tal vez. Un apagón. Una certeza que no necesitaba más pruebas. Y esa noche, mientras fingía dormir,
tomé una decisión: al día siguiente iba a enfrentarlo todo. Sin rodeos. Sin gritos. Sin show. Solo la verdad, cruda y directa. Ya no había vuelta atrás. Me desperté con la cabeza más clara de lo que esperaba. No había dormido bien, pero tampoco me importaba. Tenía una cosa en la cabeza y era resolverlo de una vez. Ya no quería mirar desde lejos ni imaginar escenarios. Lo que necesitaba era ponerle nombre a todo esto: cara, palabras, tono de voz. Saber cómo lo iba a justificar. Si lo iba a negar. Si me iba a insultar por dudar de ella. Si iba a llorar o a reírse. Ya me daba igual cómo respondiera, porque lo único que me quedaba era dejar de actuar como si no supiera nada. No quería vivir un día más comiéndome los gestos y las medias verdades. No lo merecía. Yo no le había hecho eso. No era perfecto, pero no la traicioné nunca. Y eso, cuando ya lo tienes claro, es suficiente para no callarte más. Esperé a que terminara de ducharse. Me senté en la mesa del comedor, sin encender la tele ni tocar el móvil. Solo la miré cuando salió, con el pelo mojado, sujetándose la toalla con una mano mientras buscaba algo en el cajón del aparador. Le pregunté si tenía un momento. Ella me miró, sorprendida por el tono serio, y dijo que claro, que qué pasaba. Le dije que necesitaba saber la verdad. Que no iba a dar vueltas. Que el portero me había hablado de un hombre que había estado viniendo a casa esta semana mientras yo no estaba. Que vi cómo entraba. Que vi cómo salía. Que ya no quería seguir fingiendo que no pasaba nada. Que si me quería decir algo, ese era el momento. Se quedó quieta, con la toalla aún apretada contra el pecho. No dijo nada en los primeros segundos. Después, dejó lo que tenía en la mano sobre la mesa, se sentó y me miró con cara de alguien que no esperaba tener que dar explicaciones tan pronto. Me preguntó si de verdad había estado espiando. Le contesté que no lo llamaría espiar. Que se llama mirar lo que está delante de ti cuando ya no te lo puedes tragar más. Me dijo que no tenía por qué haber hecho eso, que podríamos haber hablado como adultos. Me reí. Le dije que llevaba semanas intentando hablar con ella, que lo que no quería era escucharme. Que había estado fría, distante, que su cuerpo hablaba por ella. Y que ahora tenía que explicarme qué estaba pasando con ese tío. Intentó mantenerse tranquila, pero le costaba. Me dijo que era un amigo del trabajo. Que sí, que había venido a casa un par de veces porque estaban trabajando en un proyecto juntos y necesitaban concentración. Le pregunté por qué no me lo había dicho entonces. ¿Por qué mentir? ¿Por qué decir que no había salido de casa si estaba recibiendo visitas? Me dijo que no quería que malinterpretara las cosas. Que no había pasado nada. Que era solo trabajo. Le pedí su nombre completo. Me lo dio sin dudar, o eso parecía. Le dije que si era verdad lo que decía, entonces no tenía ningún problema en enseñarme los correos, los archivos del supuesto proyecto, las pruebas de que habían estado trabajando. Ahí se le bajó la cara. Me dijo que no tenía que demostrar nada. Que le parecía humillante tener que defenderse como si fuera una delincuente. Le respondí que si no tenía nada que esconder, entonces no había problema. Que si de verdad no pasaba nada, esa era la manera de aclararlo todo. El silencio fue largo. Muy largo. Ella me miraba como si yo fuera el problema. Como si estuviera atacándola sin motivo. Pero lo que más me jodía no era que me mintiera. Era que ni siquiera intentara hacerlo bien. Que no tuviera una historia coherente. Que pensara que yo era tan tonto como para tragar con una explicación vacía, sin detalles, sin pruebas. Que me tratara como a un desconocido. Entonces se levantó. Fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé en la mesa, esperando a que saliera.
No grité. No seguí discutiendo desde el pasillo. Solo esperé. 10 minutos después volvió, vestida y con cara de piedra. Me dijo que no le gustaba cómo estaba llevándose todo esto. Que se sentía invadida. Que sí, que había pasado algo. Que no fue planeado. Que se fue dando. Que se sintió escuchada. Que necesitaba respirar. Que últimamente yo estaba demasiado metido en lo mío. Que ella también tenía derecho a sentirse deseada. Cada palabra que decía me iba rompiendo más, pero no por lo que contaba, sino por la forma en que lo hacía. No hubo culpa. No hubo disculpa. Solo una especie de queja, como si yo fuera el culpable de que se le cruzara otro por el camino. Me dijo que solo pasó un par de veces. Que no sabía por qué lo hizo. Que no lo había buscado. Que ya no seguía viéndolo. Que lo cortó. Le pregunté si me lo habría dicho algún día si yo no me enteraba. No contestó. Le pregunté si le parecía justo lo que había hecho. Me dijo que no era cuestión de justicia, que las relaciones son más complejas. Le dije que eso era una excusa barata. Que si uno no quiere estar, se va. Que lo que no se hace es jugar con alguien que te ha dado todo sin pedir nada a cambio. Me miró sin decir nada más. Me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que aún no lo sabía. Que no iba a tomar decisiones en caliente. Pero que ya nada iba a ser igual. Ella intentó acercarse, con voz suave, como si de pronto le importara. Me preguntó si me quedaría a dormir allí esa noche. Le dije que sí, que era mi casa. Que si alguien tenía que pensar si se quedaba o no, era ella. Me encerré en el despacho. Cerré con llave. Me quedé ahí hasta la madrugada, escuchando música sin volumen y mirando la pared. No sentí ganas de llorar. No me salió gritar. Solo tenía dentro una especie de decepción espesa, de esas que no se quitan ni con sueño ni con tiempo. Cuando salí, ella dormía. O fingía. No me acerqué. No le hablé. Me acosté en el sofá. Y me dormí pensando en algo muy simple, ya no se trataba de salvar nada. Se trataba de recuperar el respeto propio. Y eso, al menos para mí, no tenía discusión. Me desperté en el sofá con el cuello destrozado, la espalda cargada y la cabeza llena de ideas, pero sin una sola emoción clara. Era como si ya no tuviera espacio dentro para sentir más rabia, más tristeza o más decepción. Ya lo había digerido. Ya lo había escuchado. Ya había tenido la confirmación. Lo único que quedaba ahora era decidir qué iba a hacer con todo eso. Sabía perfectamente que no iba a seguir como si nada, que no iba a perdonar ni reconstruir nada, porque a estas alturas eso ya no tenía sentido. Me conozco lo suficiente como para saber que puedo tolerar muchas cosas, pero no el desprecio. Y eso fue lo que hizo Clara. Me trató como si fuera invisible, como si no mereciera ni una explicación honesta. Así que mi cabeza empezó a pensar en qué haría yo con esa información. No por venganza en plan película, sino porque ella necesitaba saber que conmigo no se juega. No me fui a trabajar ese día. Pedí vacaciones desde el móvil y me encerré en el despacho. Tenía que organizar bien todo. Lo primero fue buscar pruebas de lo que había dicho. No porque necesitara saber más, sino porque sabía que si la cosa se ponía fea, y terminábamos en abogados, yo tenía que tener todo en orden. Entré al ordenador familiar, el que usamos los dos. Revisé carpetas, documentos, correos. Encontré cosas. Conversaciones guardadas. Correos cruzados entre ella y él. Nada sexual, pero sí cómplices. Muchas reuniones que no eran reuniones. Fechas que coincidían con los días en que yo llegaba tarde o me iba de viaje. Guardé todo en una carpeta con contraseña.
También copié el contenido en un USB que metí en el fondo de un libro hueco que tenía en la estantería. No por paranoia, sino por precaución. Después de eso, salí a la calle. No podía quedarme en esa casa con ella haciendo como que no pasaba nada. Caminé sin rumbo hasta que me crucé con Marcos, mi colega del edificio de enfrente, el mismo que me había prestado su balcón. Le invité a un café y le conté todo. No era por desahogo. Era porque necesitaba un testigo neutral. Alguien que me dijera si estaba exagerando o no. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo algo que me marcó: Rubén, no te lo mereces, y lo sabes. Si vas a hacer algo, hazlo con cabeza, no con orgullo. Esa frase se me quedó. Volví a casa más tranquilo, pero con una idea clara: si ella no tuvo problema en mentirme en mi propia casa, yo tampoco iba a tener problema en moverme con libertad por la suya. Esa misma noche, cuando ella ya dormía, volví a entrar en el portátil. Revisé su historial de navegación, sus correos de trabajo, y encontré detalles que no me había contado. Reservas de hotel, no a su nombre, pero con su correo vinculado a la confirmación. Transferencias pequeñas a una cuenta nueva que no conocía. Guardé todo. Me aseguré de hacer copias. Empecé a redactar un documento detallado, con fechas, nombres, lugares. Todo. No por obsesión, sino porque si iba a tomar medidas, no iba a hacerlo a medias. Al día siguiente fui al banco. Revisé nuestras cuentas compartidas. No había movimientos raros, pero sí retiradas de efectivo muy concretas. Luego pasé por el trabajo de un abogado que un compañero me había recomendado meses atrás cuando se separó. Pedí una cita. Le conté todo. Me dijo que lo mejor era moverme con discreción, recopilar pruebas, y preparar todo sin que ella lo supiera. Le hablé del piso, de las cuentas, de que no teníamos hijos. Me explicó mis derechos. Me dio confianza. Salí de ahí con todo más claro. La semana siguiente fue una actuación continua. Fingí estar ocupado. Fingí estar bien. Le hablé lo justo, sin hostilidad, sin afecto. Ella pareció agradecerlo. Supongo que pensó que me estaba calmando. Que tal vez había decidido no darle más vueltas. Pero lo que hacía en realidad era planear su caída, sin avisos, sin escenas. Me dediqué a desmontar mi vida en silencio. Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. Moví parte de mi dinero ahí. Cambié mis contraseñas de todo. Llamé a mi jefe y le pedí unos días más. Le dije que estaba resolviendo temas personales. Me los dio sin preguntar. También pasé por el notario, por la gestoría. Dejé todo listo para poder marcharme de esa casa en el momento en que lo decidiera. Una noche, mientras ella cenaba en la cocina, le dije que me iría el fin de semana a casa de un amigo en Alicante, que necesitaba desconectar. Ella no hizo muchas preguntas. Me deseó que descansara. Yo ya tenía todo preparado. Maletas, documentos, contrato de alquiler firmado de un piso pequeño que encontré por internet. Lo siguiente fue dejarle la bomba. El viernes por la mañana me fui, como le dije. Pero no fui a Alicante. Fui a dejar sobres. Uno para su trabajo. Otro para sus padres. Otro para una amiga suya que siempre me había parecido honesta. Dentro de cada sobre, una copia de lo que había hecho. No con rabia. Solo datos. Horas, correos, movimientos. Sin insultos. Solo hechos. En el de su trabajo no puse detalles íntimos, solo lo suficiente como para que entendieran el motivo del posible conflicto interno si todo se sabía. Era su problema. El domingo por la tarde volví solo para recoger mis últimas cosas. Ella no estaba. Me lo había jugado bien. Había dejado una nota en la mesa.
ya sabes por qué. No hace falta más. Dejé las llaves en un sobre y me largué. Cuando al día siguiente empezó a llamarme, no contesté. Cuando me mandó audios llorando, pidiéndome que habláramos, no respondí. Cuando fue a casa de mis padres, ya sabían todo. Cuando escribió a mis amigos para decir que estaba confundida, ya la habían bloqueado. No era venganza. Era limpieza. Mi abogado presentó la demanda esa misma semana. No hubo discusión. Ni apelaciones. Ni súplicas. Lo tenía todo. Ella se quedó sola en el piso, sin acceso a mis cuentas, sin red de apoyo. No le deseé mal. Pero tampoco le debía una salida elegante. Yo no la expuse. Ella se enterró sola con cada decisión. Y yo, por primera vez en semanas, pude dormir 8 horas seguidas. Habían pasado 4 días desde que Clara recibió los sobres, desde que escuchó mi silencio como respuesta a todo lo que ella misma había provocado. En ese tiempo no contesté una sola llamada, no abrí ni un mensaje, no me acerqué a ningún sitio donde pudiera cruzarme con ella. Todo estaba dicho, todo estaba expuesto, y lo único que quedaba por cerrar era esa conversación final, la que inevitablemente iba a llegar, porque ella no era de las que aceptaban un portazo sin intentar meter el pie. Lo supe cuando vi su número otra vez, insistente, y esta vez lo respondí. No por debilidad, no por nostalgia, sino porque sabía que necesitaba decirle en la cara lo que me debía. Me pidió vernos. Le dije que sí. No porque quisiera escuchar más excusas, sino porque merecía verla rendida sin máscaras, sin defensas, sin la falsa calma con la que me mintió tantas veces. Le propuse una cafetería cerca del centro. Un sitio neutro. Público. Sin posibilidad de escenas. Ella llegó 10 minutos tarde. Se sentó frente a mí con la cara apagada, el pelo sin arreglar, la voz mucho más baja de lo que solía. Me dijo que no esperaba que todo fuera tan rápido ni tan frío. Le dije que no era frialdad. Era consecuencia. Me preguntó si estaba dispuesto al menos a escucharla. Le dije que tenía 5 minutos para decir lo que quisiera, que no iba a interrumpirla, pero que después yo también iba a hablar. Asintió. Se tomó su tiempo para empezar, como si estuviera ordenando dentro de su cabeza una versión de los hechos que le hiciera parecer menos egoísta. Me dijo que no pensaba hacerme daño, que fue algo que se le fue de las manos, que no buscaba reemplazarme, que nunca dejó de quererme. Le respondí que no confundiera cariño con respeto. Que tal vez me tenía afecto, pero respeto no, porque alguien que respeta no hace lo que hizo, ni cómo lo hizo, ni con la frialdad con la que me lo contó después. Me pidió perdón. Dijo que no esperaba que yo tomara represalias. Le pregunté si eso era lo que más le dolía, que la gente supiera lo que hizo. Me dijo que no, que lo peor era perderme. Le dije que no me perdió, que me echó. Que cada vez que se cayó lo que hacía, que cada vez que abrió la puerta a otro mientras yo salía a ganarme la vida, tomaba una decisión consciente de destruir lo que habíamos construido. Me miró con los ojos llenos de agua, pero no lloró. Le dije que lo de menos era el otro, que podía haber sido cualquiera. Que el verdadero problema era que ella no valoró nada. Ni el compromiso, ni los años, ni la confianza que nunca tuve que ganarme, porque se la di desde el primer día. Me dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera por arreglarlo. Le dije que no había nada que arreglar, que eso se rompe una sola vez, y que cuando lo hace, ya no sirve ni con pegamento. Me preguntó si de verdad no sentía nada. Le dije que sentía todo, pero que no por sentir tenía que quedarme en un sitio donde me pisotearon. Me dijo que pensó que estaba confundida, que el trabajo, la rutina, los silencios entre nosotros, que todo eso la había empujado. Le dije que la rutina no te hace abrirte de piernas con otro, que eso no es confusión, es elección. Me respondió que lo entendía.
Que ya no iba a pedirme nada más. Que solo quería decirme que se arrepentía de todo. Le pregunté si seguía viéndolo. Tardó en contestar, y eso ya era respuesta suficiente. Me dijo que no, que lo cortó cuando se dio cuenta de que no quería nada real con él. Le dije que era tarde, que esa lucidez le había llegado cuando ya no quedaba nada por salvar. Se quedó en silencio. Terminó su café sin mirarme. Yo no tomé nada. Me levanté y le dije que esta era la última vez que nos íbamos a ver. Que los papeles estaban en proceso, que no pensaba discutir propiedades, que no iba a pedirle nada que no le correspondiera. Me dijo que agradecía eso. Le dije que no era por ella, era por mí. Porque yo no quiero arrastrar a nadie por más barro del que ya pasó. Pero que tampoco iba a olvidar. Antes de irme, me pidió algo. Me dijo que por favor no la borrara del todo. Que si un día necesitaba hablar, que supiera que ella estaba ahí. Le respondí que sí, que la borraría. Que eso era exactamente lo que iba a hacer. No para castigarla, sino porque cuando alguien te rompe de esa forma, lo más sano que puedes hacer es eliminar todo rastro. Se levantó también. Me ofreció la mano. No se la di. Me di la vuelta y salí. No miré atrás. No porque fuera fuerte, sino porque me había prometido no volver a sentirme pequeño. Esa fue nuestra última conversación. Ni una lágrima. Ni un grito. Ni un intento de reconciliación forzada. Solo hechos. Fríos. Claros. Irreversibles. Y al salir de esa cafetería, sentí algo parecido a paz, aunque fuera la clase de paz que viene después de una guerra perdida. Han pasado 3 semanas desde la última vez que vi a Clara. No he vuelto a saber nada de ella, más allá de un correo de su abogado confirmando que había recibido la documentación y que no iba a poner objeciones. Fue directo, seco y formal. Lo agradecí. No quería más mensajes personales. No necesitaba más explicaciones. Todo lo que tenía que saber ya lo había oído en esa conversación, y lo demás me daba igual. Empecé a vivir solo en mi nuevo piso sin ningún plan concreto. No era el lugar donde pensaba estar a esta altura de mi vida, ni en el barrio donde quería pasar mis próximos años, pero lo que necesitaba en ese momento no era comodidad ni belleza, sino espacio. Un lugar sin recuerdos compartidos, sin olor a ella, sin rincones donde nos habíamos reído, discutido, follado o desayunado. Nada. Solo paredes limpias, silencio y tiempo. Y con eso me bastaba. Al principio todo era mecánico. Me despertaba, desayunaba cualquier cosa, salía a trabajar, volvía, preparaba algo rápido de cenar y me dormía con la tele encendida. No hablaba con nadie fuera del trabajo, no contestaba a muchos mensajes, y apenas veía a mis amigos. Necesitaba estar solo, no porque quisiera regodearme en la tristeza, sino porque me sentía agotado de fingir que todo estaba bien. No tenía energía para contar la historia una y otra vez, para ver caras de lástima o de sorpresa. No quería consejos ni frases de aliento. Solo necesitaba poner mi cabeza en orden, entender cómo había llegado hasta ahí, y qué quería hacer con lo que quedaba. Con el tiempo, empecé a recuperar partes de mí que ni sabía que había perdido. Volví a hacer deporte sin que nadie me preguntara a qué hora volvía. Leí libros sin interrupciones. Vi películas que siempre había querido ver. Me tomé cerveza solo, sin estar esperando que alguien apareciera con cara de fastidio a decir que ya era tarde. Y en medio de todo eso, sin darme cuenta, comencé a sentir que no era el final de nada. Solo otro punto. Algo que se rompió, sí, pero que no me arrastró con él. Algo que se cayó, pero sin enterrarme debajo. A veces pienso si podría haber hecho algo distinto. Si fui demasiado frío, si debí pelear por salvarlo, si fui injusto en la forma en que manejé todo.
Pero cuando repaso los hechos, vuelvo al mismo punto, no fui yo el que empezó esto. No fui yo quien se salió de lo acordado. No fui yo quien mintió, quien escondió cosas, quien jugó con la doble vida. Así que no me culpo. Y aunque hubo dolor, ya no hay culpa. Ni siquiera hacia ella. Clara eligió. Y con su elección, abrió una puerta que no se puede cerrar. Hace poco me encontré con una amiga en común, alguien que me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. No fue una respuesta automática. Era verdad. Estoy bien. No feliz todavía, pero bien. Tranquilo. Lúcido. En paz. Me preguntó si volvería a confiar en alguien, si no me había quedado con miedo. Le dije que no era miedo lo que me quedó, sino claridad. Ahora sé lo que no quiero. Ahora sé detectar señales. Ahora sé hasta dónde estoy dispuesto a ceder. No tengo prisa por volver a estar con alguien, pero tampoco me cierro a eso. Lo único que tengo claro es que la próxima vez que deje entrar a alguien en mi vida, va a ser desde otro lugar. Con los ojos abiertos. Con los pies en el suelo. Y con la certeza de que no pienso perder el tiempo. Lo que más aprendí en todo este proceso es que uno no se rompe por lo que le hacen, sino por lo que permite después. Por eso me fui, por eso corté todo, por eso decidí hablar una sola vez y no volver. Porque sabía que si me quedaba un día más en ese engaño, me iba a volver una versión de mí que no quería ser. Uno resentido, inseguro, lleno de rabia. Y eso no era justo para mí. Me costó, pero lo hice. Y ahora lo agradezco. Pude haberme quedado en esa casa, pude haber fingido que todo podía repararse, pude haber seguido actuando para la galería. Pero elegí el camino más difícil. El de irme sin hacer ruido, sin escándalo, pero sin permitir que me sigan usando como mueble emocional. Hoy estoy reconstruyendo mi vida sin grandes planes. Trabajo, vivo solo, a veces salgo, a veces no, a veces me río solo en el sofá cuando recuerdo cosas absurdas de esos años, y otras me da rabia pensar en todo lo que invertí en alguien que al final me falló sin pestañear. Pero eso es normal. No todo lo que se pierde merece ser llorado eternamente. Clara fue parte de mi vida, pero no es mi vida. Me enseñó lo que quiero evitar. Me obligó a ponerme primero. Me hizo fuerte, aunque no era su intención. Si alguna vez lees esto y has pasado por algo parecido, no esperes señales divinas ni justicia poética. Nadie te va a devolver lo que te quitaron. Nadie te va a pedir perdón con suficiente sinceridad como para borrar lo hecho. Solo te queda decidir qué haces con lo que viviste. Guardarlo o soltarlo. Y yo elegí soltarlo. No para olvidar, sino para seguir. Porque la vida no se detiene por un error ajeno. Se pausa, te sacude, pero después sigue. Y si sabes mirarla de frente, incluso con las heridas abiertas, vuelve a tener sentido. No sé si algún día volveré a confiar igual. No sé si voy a rehacer una familia, si voy a enamorarme otra vez, si voy a apostar de nuevo por alguien. No me interesa saberlo ahora. Hoy solo me importa estar en paz, caminar sin arrastrar cadenas que no me pertenecen. Y si algún día me vuelvo a cruzar con Clara, la saludaré sin odio, sin rencor, sin ganas de preguntar nada. Porque ya no me debe nada. Porque ya no me afecta. Porque cuando cierras una historia con la verdad en la cara, no queda nada pendiente. Esa fue mi historia. No tiene moraleja. No tiene final feliz. Pero si tiene algo más importante, tiene dignidad.